Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos. Gracias a Dios por este día, un día más, para estar juntos, por estos medios, comunicando, llevando la palabra del Señor a cada hogar, a cada familia, a cada ciudad y hasta donde pueda llegar esta transmisión. Confiamos que cada palabra que podemos mirar es una bendición para cada vida, para cada familia. Estaba mirando en este día el libro de Proverbios. Vamos a abrir en el capítulo 1 de Proverbios. Habla de las amonestaciones de la sabiduría. Ya sabemos a qué se refiere cuando habla de la sabiduría. Está hablando de la sabiduría de Dios. Y Dios mismo, porque Dios en esencia es sabiduría también. Y dice, por cuanto, versículo 24 del capítulo 1, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Versículo 33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Qué tremendo esto, ¿no es cierto? Parece que hay un contraste entre aquellos que obedecemos al Señor, tenemos temor de Dios y queremos caminar con Él, y aquellos que cuando Él los llama no quieren oír, cuando Él les tiende la mano no quieren acercarse a Dios. Este tiempo es un tiempo para mirar al Señor, y mayormente nosotros los cristianos, aunque el Señor murió por todos, dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió por todos, pero los que se salvan y los que tienen los beneficios del Señor son los que aceptan a Jesús como Salvador. Ya hablamos en algunos otros programas acerca de cuando Jesús preguntó quién era Él, ¿no es cierto? Algunos decían uno, otro, pero Él les pregunta a sus discípulos y Pedro, por revelación de Dios, dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Así que aceptar a Jesús como Salvador nos va a hacer vivir, como dice aquí, confiadamente, tranquilo y sin temor al mal. Y en medio de todo este desastre mundial, porque en realidad es un desastre lo que está aconteciendo por todas partes, por todo el mundo, en cada rincón de la tierra, dice la Escritura que el que escucha a Dios y camina con el Señor va a habitar confiadamente, vivirá tranquilo y sin temor al mal. Está escrito que Él guarda a sus hijos. Está escrito también que vendrá tinieblas sobre la tierra, pero que habrá luz en la casa de sus hijos. Está escrito también que aquellos que no niegan la palabra y que no niegan al Señor Jesús, también serán guardados de la gran prueba que viene sobre la tierra. Tenemos promesas, los cristianos tenemos promesas donde estar seguros y confiados y caminar en victoria. Ahora yo quiero mirar esta otra parte de las personas, aquellos que no escogen o aborrecen, primeramente dice el versículo 29, aborrecieron la sabiduría. Aborrecer, estaba mirando, rechazar, repudiar. Y dice en el idioma original que cuando se aborrece a Dios o al prójimo es un pecado terrible.
Por lo tanto, cuando dice que aborrecieron la sabiduría, está hablando de un aborrecimiento hacia el Señor y no tener, rechazar lo que Dios mismo habla, ¿no es cierto? Porque si bien Jesús es el Hijo de Dios, Él es también la palabra, el verbo hecho carne. Por lo tanto, la sabiduría es de Dios, es Dios. Y aquí está hablando de aborrecer justamente la sabiduría. No escogieron, primero aborrecieron, ¿no es cierto? Rechazaron. Segundo, no escogieron el temor de Jehová. Sabemos que dice también ahí, si usted lo mire y está anotando en su lugar de donde usted anota un cuaderno, una agenda o donde usted esté anotando, Proverbio 1:7 dice: el principio de la sabiduría, si alguien quiere ser sabio, tiene que tener temor de Dios. Tener temor de Dios. ¿Y qué es tener temor de Dios? Es entender que Él es soberano, que Él es grande, que Él es mayor, que Él es eterno y que nosotros somos polvo. Por eso dice el libro de Isaías, ¿no es cierto? El que, hablando acerca de que Él va a estar con el humilde, aunque habita en la eternidad, en la santidad, también va a habitar con el humilde. Justamente humilde es aquel que reconoce que es nada más que barro, somos barro, y a veces creemos que podemos tener todo controlado. Cuando de repente las cosas comienzan a acontecer, nos damos cuenta que el único que puede controlar todas las cosas es Dios. Entonces, ¿dónde está la seguridad del creyente? Está en confiar en el Señor, como dice aquí, en tener temor de Dios, el entender que Él es mayor, que Él es grande, que Él es poderoso. Y esto nos da sabiduría, al saber, porque el temor a Dios nos hace entender la grandeza, también significa reverenciarlo, respetarlo, y por lo que Él es, entendiendo lo que somos nosotros también. Por eso cuando Isaías tuvo aquella revelación, ¿no es cierto? Cuando se encontró con el Señor, lo primero que vio fue su pecado. Se vio a sí mismo. Al ver tanta grandeza en el Señor, en aquella revelación que él tuvo, también él vio su propio pecado y el pecado del pueblo en el cual vivía, ¿no? Entonces recordamos que esa enseñanza, ¿no es cierto? Y aquello que pasó hace tanto tiempo, un ángel corrió, tomó un carbón de ahí y le acercó y fue purificado los labios del profeta. Pero entonces, cuando uno tiene temor de Dios, es entender lo que es Dios y lo que somos nosotros también. Por lo tanto, Él merece toda reverencia, todo respeto y, por supuesto, escoger temer a Dios. Dice que aquí estos que van a venir por la mañana a buscarle y en su momento de angustia, el Señor los va a escuchar porque aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová. Versículo 30 dice: no quisieron mi consejo, rechazaron. Ve estas personas que rechazan todo lo que es de Dios. Algunos de repente usted habrá escuchado por ahí decir: no me hable de Dios, ni de la Biblia, ni de la iglesia, ni de nada. Qué terrible, un total rechazo hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Un verdadero espíritu del anticristo. Terrible, terrible. Pero bueno, esto es lo que está pasando en el mundo, un rechazo hacia Dios. ¿Por qué digo un rechazo hacia Dios? Porque vemos leyes injustas, vemos leyes contra la naturaleza que se están aprobando, que los gobiernos aprueban, contra lo que Dios ha establecido, contra los principios de Dios. Y esto lleva a la decadencia del ser humano y por lo tanto a la destrucción. Y bueno, aquí está. Dice también: no quisieron mi consejo, así que rechazaron también, fíjese, rechazaron la sabiduría, rechazaron el temor de Dios, rechazaron el consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Menospreciaron. Tener a alguien en menos de lo que merece. Tener a alguien en menos de lo que merece. Así que en este caso, cuando dice
menospreciaron toda reprensión mía, como que tuvieron en menos lo que Dios estaba hablando o usando la palabra reprensión, ¿no es cierto?, queriendo acomodarlo al creyente. Entonces también no darle valor a la enseñanza, ¿no es cierto? Porque dice la Biblia que Dios ama y reprende al que ama, al que ha tomado por hijo. Por lo tanto, no podemos dejar de lado la corrección del Señor, la reprensión del Señor, o no darle valor. Todo lo contrario, dice que tenemos que prestar atención al que da el consejo y a aquel que pone también la reprensión, el castigo, el que dé poner en orden nuestras propias vidas. Dice, no quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía, así que dejaron todo de lado, y por lo tanto, claro, no se puede esperar que venga nada bueno. Dice que el versículo 31, comerán del fruto de su camino. Por lo tanto, cada uno va a cosechar, en otras palabras, lo que siembra. Dice la Escritura en el libro de Gálatas que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Por lo tanto, nos insta a nosotros el Señor a hacer siempre el bien, que si no desmayamos vamos a tener buena recompensa. Pero también el mal lo alcanza al malo. No se puede rechazar a Dios y pretender que todo vaya bien. Y fíjese aquí lo que dice, porque algunos, bueno, yo necesito de Dios porque tengo un poder adquisitivo o tengo riquezas. Pero fíjese, porque dice, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, ¿no? Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Qué cosa? Rechazar al Señor, ¿no es cierto? Van a clamar, van a hablar y no, el Señor no va a escuchar. Y pareciera fuerte esto, muy fuerte, pero es cierto. Cuando el Señor habla aquí, está hablando muy seriamente, no para asustar ni para exterminar o hacer mal a alguien, no, todo lo contrario, para advertir. Siempre, porque siempre es más grande, la Biblia dice, es mayor la misericordia que el juicio. Por lo tanto, siempre Dios va a tener misericordia, pero no podemos tampoco jugar con la misericordia del Señor. No podemos jugar con el amor de Dios. Tenemos que aceptar y por lo tanto caminar en aquellas cosas que Dios nos habla. Pero fíjese la diferencia, ¿no? De los que oyen y no quieren saber nada, y de los que oyen y aceptan. Aquí dice, mas el que me oyere habitará confiadamente. Qué terrible, qué tremenda esta palabra, porque estar confiado hoy en día, si uno mira al mundo, confianza en qué y en quién, ¿no es cierto? Está muy difícil para confiar en algo o en alguien, pero aquí está bien claro, como dice también las Escrituras, ¿no? Habitará confiadamente, con confianza, y vivirá tranquilo. Tremendo esta palabra, Dios mío. Que Dios nos ayude, a nosotros los cristianos especialmente, y si hay alguien, y seguramente que habrá quien tenga oportunidad de escuchar este mensaje en algún momento, busca a Dios, encomienda tu vida al Señor, entrégate al Señor, comienza a vivir para Él. No, deja de rechazarlo al Señor, no lo rechaces más. Y a veces decimos, pero yo voy a la iglesia, sí, está bien, es una buena actitud ir a la iglesia. Ahora este martes, si Dios permite, ya nosotros comenzamos con un día de ayuno, oración, con las reuniones presenciales, con todos los protocolos que tenemos que tener, el cuidado que tenemos que tener y la responsabilidad que tenemos que tener, ¿no es cierto? Y vamos a estar alabando y bendiciendo al Señor. Pero no es solo ir a la iglesia. Si rechazamos la enseñanza, rechazamos el temor a Dios, rechazamos el consejo del Señor, menospreciamos la disciplina de Dios, la reprensión, la corrección del Señor,
de nada nos sirve, porque no nos hace cristianos ir a la iglesia, nos hace cristianos practicar la doctrina de Cristo. Usted dirá, pero entonces no voy a la iglesia. Sí, ¿cómo hace para saber cuál es la doctrina de Cristo si no va a la iglesia? Tiene que ir a la iglesia en cada reunión, porque se adora al Señor, como dice el hebreo. No se tomen la costumbre de no congregarse, ¿no? Tenemos que congregarnos, pero congregarnos sin práctica es bueno. Usted ya lo sabe, porque quizás alguno lo practica de esa manera y sabe que no hay demasiado fruto para cosechar de esa manera, ¿no? Pero aquellos que realmente toman la enseñanza, aceptan el consejo, aceptan vivir en el temor de Dios, aceptan la corrección del Señor, van a estar confiadamente, van a vivir tranquilos sin temor del mal. Qué tremendo, qué tres cosas aquí, ¿no? Habitará confiado, vivirá tranquilo y sin temor al mal. En este tiempo, a dar estas cosas pareciera cosas de otro mundo. Y seguramente son cosas de Dios. Él habita en la eternidad. Él habita en la eternidad. Y nos está diciendo esto: si ustedes oyen mi palabra y la ponen por obra, van a habitar confiadamente, van a estar tranquilos y van a estar sin temor del mal. En este tiempo donde el temor, donde la angustia, donde los problemas emocionales están a la orden del día, ¿no? En muchos casos, por la situación que se vive, que de repente Dios nos diga: si ustedes practican, si ustedes ponen por obra, si ustedes aceptan mi palabra, yo los voy a hacer habitar confiados, vivirán tranquilos, sin temor del mal. Que Dios nos ayude y que usted sepa escoger, querido amigo, hermano también. Y recuerda la hermandad, a toda la hermandad querida, a todos los que son hermanos, ya sea de la congregación nuestra o de cualquier otra congregación que esté escuchando. Ir a la iglesia sin practicar la doctrina de Cristo significa muy poco. Pensá, meditá, fíjate qué estás haciendo. Y si estás practicando, si estás oyendo, si aceptás la corrección, si vivís en el temor de Dios, si aceptás la sabiduría, dice el Señor, ya por último: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y en este tiempo, hermano, de tanta zozobra, de tanta angustia, de tanta tristeza, escuchar esta palabra de parte del Señor, porque esto viene de parte del Señor, porque viene de la Escritura, de lo que Él nos ha dejado, es una gran bendición. Así que acepta al Señor, acepta su enseñanza, vive conforme a ella y la bendición de Dios estará en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Que Dios te bendiga y será hasta mañana, si Dios así lo permite.